Ya empezamos orando hoy, hicimos al revés para ya terminar ahora con el estudio. ¿Por qué? Quería que estén todos, y los que se han agregado también es muy bueno que lo escuchen. ¿Por qué es necesario un ministerio de intercesión? El domingo presentamos a la iglesia el ministerio de intercesión. Entonces, ¿qué es un ministerio de intercesión? ¿Por qué es importante el ministerio de intercesión? Creo que toda la iglesia tiene que estar muy atenta a esto, lo decía con las hermanas más temprano cuando hablábamos. El ministerio de intercesión a veces no se ve, está atrás la cortina, pero es la que toma control espiritual en la oración y es la que el Señor empieza a mostrar cosas que por ahí todo lo demás, estando en el trajín de la liturgia, un domingo no podemos ver, pero de repente el hermano que está orando específicamente sí puede ver. Un intercesor, básicamente, para mí es esto, se adelanta a los hechos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El grupo de intercesión se está adelantando muchas veces a los hechos, a lo que vaya a pasar, a lo que el diablo quiere interrumpir, o a lo que sea que vaya a pasar, el intercesor está adelantándose a ese hecho, y los hermanos que están asignados específicamente al ministerio de intercesión se van a empezar a dar cuenta. Dios va a mostrarle cosas quizás. Y no es para que se pongan nerviosos ni para que mucho menos, sino que ustedes empiecen a orar y clamar por cosas que todavía no vemos. Se van a enterar quizás hasta de cosas y de visiones que tengamos como líderes o como parte de la iglesia. Otros quizás todavía no se van a enterar hasta que el Señor nos diga si es tiempo de mostrarlo. Entonces es muy, pero muy importante el ministerio de intercesión. Por ahora tenemos este día que va a ser el central del ministerio de intercesión. Es lo mejor, ya que tenemos la reunión de oración, que sea donde el grupo de intercesión se junta y tendremos quizá al principio algunas charlas como ahora, quizá no todos los jueves cada tanto tener estas charlas para ir dándole forma a este ministerio de intercesión. ¿Cuál es la función específica? Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? La función específica, que van a haber 2 o 3 tareas que el ministerio de intercesión tiene que hacer puntualmente. Busquen Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Y otro que busque Lucas 21, 36, por favor. 6, 18. ¿Alguno lo tiene? Sí. Léalo fuerte. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la visión que tenemos que tener como intercesores. En realidad toda la iglesia tiene que formar parte del ministerio de intercesión. Se han asignado, ¿cuántos son? 5 o 6 hermanos en el ministerio de intercesión, pero están asignados para que el pastor o los líderes de los grupos de crecimiento bíblico o quien sea tenga una referencia para ir puntualmente a eso. Pero la iglesia tendría que tener esta actitud, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando. Esa es la actitud que tiene que tomar el ministerio de intercesión. Y esta es la actitud que el cristiano debería tomar si quiere ser prosperado en todas las cosas y ser libre definitivamente en el poder del Espíritu del Señor. Lucas 21, 36, fuerte. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo. Esta es la actitud que tiene que tener la iglesia y esta es ya el carácter que tiene que formarse o que forjarse el ministerio de oración. Esta tiene que ser la forma de pensar del ministerio de oración, del ministerio de intercesión. Yo sé que tengo que clamar y que tengo que orar en todo tiempo. Vaya al libro de Daniel. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. O sea, Joel, Amós, Abdías, Joram, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Daniel. Ahora les digo, vayan, búsquenlo mientras. El intercesor, y esta es la frase, ahora les digo. El intercesor, Daniel capítulo 9, el intercesor toma el lugar de otro. Escuchen bien, El intercesor toma el lugar de otra persona.
Y esto es muy interesante de reconocer. No solamente oro ahora por mí, por lo que yo necesito, por lo que yo quiero ser o hacer, o por lo que yo quiero tener, sino que como intercesor, y esto puntualmente para el Ministerio de Intercesión, y para la iglesia que quiere llamarse la Iglesia de Cristo, yo no solo pido por mí, yo tomo el lugar de otro, pido por otra persona. Constantemente no solo estoy viendo lo que me pasa, sino que estoy tratando de discernir qué está pasando con el que está al lado mío. Está bien, no. Adelante. ¿Cómo ser eficaz en este ministerio? ¿Cómo ser eficaz en el Ministerio de Intercesión? Esto vamos a tratar de resumirlo hoy muy cortito, aunque tengo como 12 puntos, no voy a hacer como los domingos que me estiro un poco más. Ojo que vengo predicando 35, 40 minutos, vengo bien, ya no llego a la hora como antes. ¿Cómo ser eficaces en este ministerio de intercesión? La mejor forma de ser eficaces cuando uno ora, porque uno quiere orar para recibir respuesta, o alguno quiere orar para que no pase nada. Yo quiero orar para recibir respuesta. Mi intención en orarle al Señor es pedirle al Señor y que el Señor me responda. Pedir tener dominio y control en lo espiritual. Cuando yo reprendo que lo que está atormentando mi vida, la vida de la iglesia, la vida del enfermo, cambie y se transforme para bien. Que el lamento sea cambiado en gozo, que la frustración sea cambiada en alegría. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo ser eficaces? La mejor forma, iglesia amada, es practicar. Cuando uno quiere llegar a hacer algo, tiene que practicar. Ustedes saben que yo hago cartelería, ¿sí? Entonces, el primer cartel que hice, un desastre. Es más, se lo puse al cliente al cartel, puse el cartel y no quería volver a comprar. Era un vecino mío y no quería volver a comprar porque, trataba de que no lo viera hasta que estuviera puesto. Creo que ni lo cobré. Aparecí como a los 2 o 3 meses y me pagó, pero no quería ir, ¿viste? Porque lo veía, yo pasaba por afuera y decía, no, me va. Bueno, y a una de la vuelta ya tuve que ir, ¿no? Entonces entro, el tipo me dice, dice, no volviste más, qué bueno el cartel, cómo me gustó. Pero yo me daba cuenta que no era la perfección. El último que puse, que lo logró ver en Facebook, ya tenía otra calidad, pero ya hacen 4 años que uno viene formando, trabajando, estirando la lona, ¿no? Y haciendo otras cosas que la práctica te va llevando a ser bueno y a ser eficaz. Lo mismo te tiene que pasar a vos, Pedro, con la chapa, o tiene que pasarle a un tipo que maneja, como el hermano Toro acá. Manejar en la calle no es fácil, pero a medida que uno maneja, va agarrando esa cancha. Bueno, con la oración pasa lo mismo. ¿Cómo? La mujer con la cocina. La mujer con la cocina. Ojo que yo también cocino, che, y me va muy bien. Pará. Pero más allá de eso, la mejor forma de practicar para que nuestra oración sea buena, uno pueda pedir y pedir bien, es ir orando en todo tiempo, pidiéndole al Señor en todo tiempo. Y nuestra visión tiene que ser esta: yo quiero orar y ser efectivo. Señor, si de esta manera no me dio resultado, voy otra vez a la palabra, investigo en la palabra cómo oraban, por ejemplo, cómo oraba Daniel. Daniel oró en el capítulo 9 de Daniel. Daniel ora al Señor, ¿sí? Y de qué manera ora para que esa oración luego se convierta en una oración efectiva. Muy interesante el capítulo 9 de Daniel para verlo proféticamente, porque es un libro que habla de las 70 semanas de Daniel, pero ya cuando estudiemos específicamente el libro de Daniel, como estamos haciendo ahora los domingos con el Evangelio de Juan, vamos a ver un montón de otras cosas. Pero quiero tomar de estos pasajes cosas muy puntuales con respecto a la oración que Daniel hizo frente a una circunstancia que él estaba viendo. Versículo 9, capítulo 9, perdón, versículo 2. ¿Sí? O leemos del 1 para que no... Para empezar, ya que estamos ahí. Oración de Daniel por su pueblo. Fíjese que ya el título ya nos da la certeza de que él no está orando por él, ya está orando por otro. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta
Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Había agarrado los rollos de lo que Jeremías había escrito proféticamente, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel se había parado frente al rollo, a la palabra del Señor, si hoy la quisiéramos ver de esta manera, empezó a leer lo que la palabra de Dios le estaba diciendo en el libro de Jeremías. Mira las profecías del Señor. Se paró y comenzó a estudiar lo que la palabra de Dios decía para su pueblo. Esta es la posición que tiene que tener el intercesor. El intercesor tiene que mirar lo que la palabra de Dios dice acerca del pueblo, acerca de la persona a la que vamos a orar, a la que vamos a ministrar. ¿Qué opina el Señor de nosotros? ¿Qué opina el Señor del enfermo? ¿Qué opina el Señor del dolido, del afligido? ¿Qué opina el Señor de un mundo lleno de pecado? ¿Qué quiere hacer el Señor? Entonces, para pedir y ser efectivos, yo tengo que pedir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña que tengo que pedir. ¿Se entiende? La posición es poner en fe lo que la palabra de Dios dice. Y esa tiene que ser la primera actitud del intercesor. Vamos a reclamar por fe que Dios va a cumplir lo que en su palabra dice. Nuestra oración tendría que empezar de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, le damos gracias, Señor, pero decir, creemos en tu palabra. Hágase tu voluntad, porque está escrito que vas a hacer tu voluntad. Esta es la actitud que tiene que tomar una iglesia intercesora. Ojalá toda la iglesia sea una iglesia intercesora. Es muy bueno porque las reuniones de oración funcionan en esta iglesia. Mayormente cuando uno va a la reunión de oración, ve 2 personas, 3 personas. Acá no somos tantos y sin embargo el 50% de la iglesia seguro está. Si hoy sacamos la cuenta somos el 50% de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está siendo llamada por el Señor a la intercesión. ¿Bien? Porque no está en nosotros el tomar esa actitud, es la actitud del Señor. Entonces, remarco esto, que oró por lo que está escrito en la Biblia y no por lo que él creía que Dios le tenía que dar. Que últimamente se está predicando cosas como todo lo que pienses, decilo y Dios te lo va a dar. No, Dios me va a dar de acuerdo a lo que su palabra dice. El Señor dice que voy a ser prosperado en todas las cosas, pero también dice el Señor que hay cosas que no me va a dar porque no me hacen bien. Entonces tenemos que tener esta actitud. Creemos, Señor, en la oración lo que dice tu palabra y ponemos en práctica entonces el punto número 1, fe intercesora. Creemos en la intercesión, creemos en el poder de tu palabra y que tu palabra se va a cumplir. Versículo 3, dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lo segundo que hace, mira a Dios. Deja de ver el problema, deja de ver su situación, deja de ver cómo estaba. Daniel en este momento, cuando está haciendo esto, estaba cautivo, era prisionero, aunque ayudaba al rey Darío. Pero había sido trasladado de su ciudad a Babilonia, había sido enseñado en el lenguaje de los caldeos y servía a un rey tirano y pagano y que oprimía a su pueblo también. Sin embargo, nunca perdió la actitud de no mirarse y decir, ¡ay, mira cómo estoy, Señor! ¡Ay, qué porquería lo mío! ¡Qué malo, que todo me va mal! Daniel se paró y dijo, Señor, ¿qué tenés para mí? Primero, puso en marcha la fe. Y segundo, miraba a Dios. No miraba su situación. Y mire una de las cosas que hace. Dice, empezó con oración, ruego. Si nos detuviéramos en esto, puedo estar 3, 4, 5 clases solo hablando de estas dos. Pero también dice ayuno, cosa que la iglesia ha perdido, sobre todo la iglesia que quiere ser próspera solo piensa en tener para comer, para moverse, para salir, para viajar, y no hemos olvidado el ayuno. Alimentamos más a nuestro cuerpo que a nuestra alma. Lo he dicho un montón de domingos mientras predicamos, trabajamos más por lo que se corrompe
que por lo que es eterno. El ayuno nos purifica. Y después dice, la manera en que él se vestía era en cilicio y ceniza. Hasta su actitud en la vestimenta cambió en Daniel. Dejó de ponerse cosas lujosas, cosas ostentosas, lo mejor que tenía en ese momento, sino que empezó a usar un trapo que se llama cilicio, que es una ropa muy áspera y es algo que marca que no está... Claro, no es cómodo, digamos. Dejó de estar cómodo aún hasta en su cuerpo. Sometió aún hasta su cuerpo a la intercesión. Mire qué interesante esto. A veces no venimos a la reunión de oración porque hay que caminar una cuadra. A veces no venimos al culto porque hay que levantarse temprano, ¿no? Pero el que mira a Dios, aún hasta su cuerpo lo somete al Señor. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Esto es muy interesante. La actitud que tiene que tener un intercesor entonces es mirar al Señor. Dejamos de ver lo material, dejamos de ver lo que yo quiero ver o lo que a mí me parece que Dios tenía que hacer. Vamos a la palabra y miramos a Dios en esta intercesión. Fe, mirar a Dios. Fe y mirar a Dios. Versículo 4. Mire cómo ora Daniel. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay dos palabras que trae él en este pasaje, en este versículo. Dice pacto y misericordia. Lo que hace Daniel es reconoce su pacto y reconoce que Dios es un Dios misericordioso. Cuando nosotros no creemos en que Dios va a actuar en nuestra vida, no estamos reconociendo la misericordia de Dios. Y no estamos olvidando su pacto. Clama a mí y yo te responderé. Aunque estés en cadena, aunque estés atado, aunque estés en problemas, clama a mí, yo te voy a responder. Y ese es un pacto que Dios hace con nosotros. No tendría ni por qué hacerlo ese pacto. Somos inmerecedores de ese pacto. Pero cuando hay una iglesia que toma la autoridad de decir, yo voy a poner en práctica mi fe, yo voy a mirar a Dios, se pone automáticamente en marcha el pacto y la misericordia de Dios. Porque ya no solo estoy pidiendo para mí, ¿se acuerdan? Nos ponemos en lugar de otro. No solo estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Es más bienaventurado dar que recibir. El que se humilla será exaltado. Otro pacto de parte del Señor. No seamos tan soberbios de querer decirle al Señor lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, o de ser tan soberbios y decir Dios no existe, o de ser tan soberbios, ponernos en esta soberbia y decir Dios no quiere nada conmigo. Porque eso es soberbia mía, porque la misma palabra de Dios dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo un plan, tengo un propósito. Jeremías 1:5, en el vientre de tu madre te conocí. David decía, antes de la fundación del mundo me conociste. Estoy preparando un mensaje que se llama antes del Génesis. Porque aún antes de que el Génesis sea puesto en marcha, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y uno de esos planes somos nosotros. Antes de la fundación del mundo me conociste. No fuimos creados por casualidad al final de todas las cosas. Fuimos creados porque Dios dijo, todo esto es para esto que yo creo ahora. Para nosotros, para señorear. Cuando estudiemos el Génesis vamos a aprender también algunas cosas muy interesantes de la autoridad que tenemos que tener como iglesia. ¿Amén? Entonces, estábamos, decime en dónde, en el 4, versículos 5 y 6. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Fíjese la forma de orar de Daniel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Nosotros, todos, el intercesor se pone en el lugar del otro. No dice ellos, Daniel era un tipo de oración. Lo estamos viendo en este momento. Sin embargo, reconoce
que Él, como pueblo unido, se ha alejado del Señor. Qué bueno sería que nosotros podamos tener esta actitud. El intercesor constantemente se pone en el lugar de otro. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces, el intercesor, cuando ve que hay un hermano en la iglesia que está cometiendo pecado, en vez de hacer chusmerío, dice: Señor, somos tan pecadores. Restauralo, Señor. Porque reconocemos que nosotros también podría estar pasando ese pecado. Nada, absolutamente nada nos hace a nosotros mejores que el hermano que está al lado nuestro. No hay nada. Aunque seamos hombres de guerra y de oración y estemos 24 horas orando, dice la palabra de Dios: pero mírese que no caiga. No se gloríen en que los demonios se van a empezar a sujetar a una iglesia que intercede delante del Señor. No se empiecen a gloriar en que van a haber sanidades, milagros, prodigios y maravillas. No se empiecen a agrandar porque la iglesia va a crecer. Sino que tengamos la humildad de decir: Señor, todo esto es por tu presencia, porque todos somos pecadores. Todos hemos, y la oración siempre nuestra tiene que ser: Señor, hemos pecado. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuarto punto, pónganse en el lugar de otro, constantemente. Líderes de los grupos de crecimiento bíblico, pónganse en el lugar de la gente que no va a venir ese día. Y no rabeen por el que no viene. Señor, levántalo, porque yo también soy débil. ¿Se entiende? Mire qué actitud distinta de una iglesia saludable, que nuestro lema es esta. El que estamos invitando y no puede venir, recuerden esto: el que está fuera de Dios no puede tomar la palabra de Dios, porque el hombre que no es espiritual no puede ver lo que el espiritual sí ve. Entonces, ya no lo invito más. No, Señor, yo antes estaba alejado, cuando no te conocía, Señor, cuando tu espíritu no me había hablado. Yo entiendo que podría estar hoy en la misma actitud, pero tuviste amor para conmigo, de la misma manera tenerlo para con Él. Esta tiene que ser nuestra actitud en la oración. Esta tiene que ser nuestra actitud como iglesia saludable. Esta tiene que ser la manera de comportarnos. Para cumplir el punto número 6, hay comunión entre creyentes. Y una pluralidad de líderes piadosos, nuestro punto número 5 como pilar de la iglesia. Por lo tanto, vamos al 4. Eso va a traer para nosotros santidad, porque vamos a reconocer el pecado, nos arrepentimos y tenemos santidad. Y cuando lo reconocimos, cumplimos el 3, discernimiento espiritual. ¿Entienden? Esta tiene que ser la actitud nuestra como la iglesia. Si tuvimos santidad y reconocemos la palabra, tenemos claridad y tenemos el compromiso con la palabra. Y constantemente, para un lado o para otro, cumplimos con esto que llamamos una iglesia saludable y estos pilares dentro de la congregación. Por eso es importante, sobre todo los grupos, los líderes, los grupos de crecimiento bíblico, los hermanos que prestan su casa, que se lo aprendan de memoria. Esto tenemos que hacer. Si no estamos cumpliendo uno de estos pasos, hay algo que no estamos haciendo bien. Tenemos que ser esta iglesia saludable. Díganme dónde nos quedamos. Versículos 6, 7 ahora nos toca. 7 y 8. Fíjese cómo ora. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Esto es muy interesante, esta frase. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde las has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. El 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Lo que hace un intercesor que sabe orar por los demás, en este contexto 7 y 8, está reconociendo la justicia de Dios.
tenemos que reconocer que Dios hace justicia por nosotros. Si nos sentimos atacados, recuerden esto, el pecador que nos está atacando, ¿sí?, es porque no lo conoce el Señor y porque todavía no ha recibido ese plan de salvación. Entonces, tenemos que reconocer la justicia de Dios. Nunca debemos dudar de la justicia de Dios. La iglesia, cuando ora, no tiene que orar para que el de al lado se muera, tiene que orar para que el de al lado se convierta. No tiene que orar para que el jefe se vaya al lugar, tiene que orar para que su corazón sea transformado. ¿Entienden? Esta tiene que ser nuestra actitud. No tiene que orar para que al gobierno de turno le vaya mal, porque resulta que yo soy del gobierno anterior. Tiene que orar para que al gobierno de turno le vaya bien, pero que conozca al Señor. Más allá de nuestros ideales políticos. No importa a qué partido político nosotros pertenezcamos. Esta tiene que ser la actitud. ¿Por qué? Porque tiene que obrar la justicia de Dios. Nos están haciendo daño, Señor, o están haciendo mal las cosas, pero reconocemos tu justicia. En este caso, decía Daniel, nuestro pecado nos llevó al lugar donde hoy estamos. Nuestro pecado, nuestra actitud, nuestro movimiento nos llevó al lugar donde hoy estamos. Pero vamos a reconocer que tu justicia viene y vive en nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Punto número 5. No. Sí, ¿cómo no? Sí. El 4 fue, el intercesor se pone en el lugar de otro. El 5 entonces, reconocer la justicia de Dios. ¿Está bien? 9 y 10. Punto número 6. Apelar y clamar y pedir por su misericordia y por su perdón. Versículo 9 y versículo 10. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Debemos clamar por la misericordia y debemos clamar por el perdón de Dios. Versículo 11 y 12, para el punto número 7. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Reconocer que el pecado trae maldición. Y el intercesor, cuando reconoce que el pecado trae maldición, entonces empieza a interceder por santidad. Por eso es que cuando vemos a uno en pecado, en vez de criticarlo, tenemos que seguir orando por él. Tenemos que orar por la iglesia. El intercesor ora por santidad en la iglesia, ora por santidad en los líderes, ora por santidad en el barrio, ora por santidad en el gobierno y ora para que el mundo entero logre alcanzar la santidad de Cristo. Si la iglesia se pusiera desde este lugar, el pecado en el mundo no sería tan fuerte como es hasta el día de hoy. Las iglesias están confundidas y están en pecado hoy. Y eso no es porque el mundo está en pecado. Se los voy a poner al revés. El mundo está en pecado porque el pecado existe dentro de la iglesia. ¿Entienden este concepto? ¿Sí? Les voy a dar un cambio de Gestalt. Mírenlo desde otra manera. El mundo está en pecado porque la iglesia vive en pecado. Prefiere predicar de cosas más superficiales que buscar reconocer el pecado y que ese pecado está trayendo una maldición a nuestras vidas. ¿Cómo disfrazamos ese pecado? Y hablamos de prosperidad, hablamos de crecimiento en número, pero no hablamos de crecimiento espiritual. No procuramos el crecimiento espiritual. Los intercesores de esta congregación y la iglesia toda, Jesús Nazareno, tiene que empezar a pedir
por la liberación del pecado y por la santidad, no solo de esta iglesia, sino que de todas las iglesias que hoy están en Jesús Nazareno, que están en Mendoza, que están en Argentina y que rodean la tierra. No importa si tienen 1, 100, 1000 o 10.000 personas, tenemos que interceder por todos los demás. ¿Sí? ¿Estamos bien en el horario? ¿Tenemos 5 minutos más? ¿Sí? Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Escuche lo que estaba pasando. Hacía 70 años que estaban en cautiverio y nadie había clamado por liberación. No nos hemos arrepentido, no hemos clamado por verdad. 70 años viviendo en cautiverio. ¿Sabe qué pasó? Se adaptaron al pecado. Se adaptaron a esa vida de miseria. Se adaptaron a fracasar constantemente. Se adaptaron a la esclavitud. No tenemos que ser esa clase de iglesia. El ministerio de intercesión, junto con los hermanos que quieran sumarse cada jueves, junto con aquellos que quieran sumarse también en la semana, tiene que pedir liberación para esta congregación de cualquier mal a la que se haya adaptado. Nos adaptamos a no crecer, nos adaptamos a no evangelizar, nos adaptamos a no tener plata, nos adaptamos a no tener milagros de sanidad, nos adaptamos a que nuestros hijos no se congreguen. ¿Vieron cómo empezamos a clamar para que nuestros hijos se congreguen y empezaron a asistir a la iglesia? Y ha sido así, Ha sido así. Todavía falta. Dios va a cumplir su propósito en todos nosotros. Pero ¿se han dado cuenta cómo han empezado a volver los hijos que no estaban asistiendo? No vamos a permitir retenernos o quedarnos o estar adaptados a una situación. Vamos a clamar para que Dios obre por libertad. Amén. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Pide que su rostro resplandezca donde estaba el santuario del Señor, en Jerusalén. Aunque él estaba cautivo en Babilonia, él pedía en ese tiempo el lugar donde se tenía que ver la gloria de Dios y donde estaba el templo que ya no estaba. Y lo primero que hace él es decir, Señor, que tu santuario resplandezca. Hoy tenemos iglesia cada una cuadra. Tenemos que orar para que esto, Señor, nosotros tenemos que resplandecer. Y las demás iglesias también tienen que resplandecer. A mí siempre me gustó orar por las demás iglesias, siempre. Es más, yo soy un pastor que a veces va y se sienta en alguna congregación y ni me conocen, ni saben que soy pastor ni nada, pero me gusta saber qué está pasando en las iglesias alrededor. No para chusmear ni para sacar miembros, sino que al contrario. Y orar y decir, Señor, que este lugar sea un lugar de bendición. No solo nosotros tenemos que crecer, las iglesias tienen que crecer. Hoy Argentina necesita volver al Señor. No solo Mendoza, Argentina completa necesita volver al Señor. Y que de acá, Señor, haya un movimiento de cosecha, orar por la cosecha tardía. Está la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Queremos esa lluvia tardía en este tiempo, en este momento, que tu gloria resplandezca. Y que nuestro templo resplandezca. No solo nosotros, cada uno como iglesia, sino que aún hasta en el edificio se note la transformación. Lo hablábamos más temprano con las hermanas que llegaron primero. Este lugar tiene que estar iluminado. Este lugar tiene que pasarlos de ahí. Ni saben hoy que tenemos una iglesia. Lo que pasan por una de las calles más transitadas. Tenemos que lograr, como congregación, demostrarles que acá hay una iglesia que está activa, que está trabajando y que este es un lugar para recibir libertad. Amén. Y oremos por esto, Señor. Vamos a clamar
para que aún en tu santuario y nosotros resplandezcamos en nuestro lugar de trabajo, en la facultad, en donde sea que estemos, en el colegio secundario, en la primaria, nuestros hijos, nuestros nietos, todo el mundo resplandezca como una iglesia santa. Versículo 18, ya estamos terminando. ¿Leímos el 17? Sí. 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en las misericordias del Señor. Señor, mirá, Señor, actúa. Señor, vos lo hacés. Usame, yo soy un instrumento. Yo estoy dispuesto, Señor, pero hacerlo vos. Orar por los niños. Señor, que los niños tengan su lugar específico, su lugar de crecimiento. Orar por el ministerio de la música que todavía está ahí, que va y que viene. Señor, ¿se entiende? Todo el tiempo clamar y pedir. No confiamos en nosotros, confiamos en el Señor, confiamos en las misericordias de Él. No somos nosotros los que lo vamos a hacer, Señor, queremos que vos lo hagas. No confiamos en nuestra fuerza, renová nuestra fuerza, como decía el hermano Pedro recién. Oren por mis huesos, por todo este tema. Señor, renová la fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que usar o que nos lleva a su presencia. Esto es así. Yo le he dicho al Señor, cuando no me quiera usar más, pues llévame. Estuve 3 veces al borde de la muerte y me dejó, debe ser por algo. 2 veces cáncer en una operación al corazón, debe ser por algo que el Señor me dejó. ¿Qué me voy a quejar porque camino 3 kilómetros entre que voy y vuelvo? A ver, si estoy acá, Señor, usame, porque si me dejaste por algo. Mientras esté, mientras respire, Señor, yo voy a confiar en que sos vos el que obra. Y termina el versículo 19 en esta oración, diciendo, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Escuche bien esta frase. Por amor a ti mismo, de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjense qué manera distinta. Tenemos que, entonces, punto número 12, pedir que lo que haga, lo haga por amor a Él y por amor a su misericordia. Pedir que lo que haga, lo haga por amor a Él y por amor a su misericordia. Que no haya otro que sea exaltado en este tiempo. Ni la pastoral, ni el grupo de crecimiento bíblico, ni todas las nuevas propuestas de ministerios dentro de la iglesia. Señor, que sea tu poder, que sea tu misericordia, que seas por amor a ti. ¿Por qué? Porque Él ha llamado al pecador. Señor, está tu nombre en juego. Cuando yo voy a orar por un enfermo, está su nombre en juego. Señor, por amor a vos, hacelo. Cuando yo salgo a evangelizar, Señor, hacelo por amor a vos. Cuando yo abro las puertas de la iglesia, Señor, que venga la gente a congregarse por amor a vos, porque está tu nombre en juego. No la congregación, el pastor, si es un fracasado o no es un fracasado, si porque tiene mucha gente o porque tiene poca gente. La mucha gente no te hace un exitoso. La mucha gente puede decir un montón de otras cosas, pero a veces, lo dije en una de estas vueltas, se puede ir el Espíritu Santo a alguna iglesia que nadie se da cuenta. Porque estamos trabajando para el hombre. Sí, Señor, que esto no sea para que nosotros seamos reconocidos, sino que para que vos seas reconocido. Para que la sangre de tu Hijo en la cruz, Señor, ni una sola gota de esa sangre caiga en tierra. Sino que tu poder y tu misericordia, tu amor, tu verdad, sea glorificada en este tiempo. Amén. Ven a llenarlo con tu espíritu.